¿Sí se escucha bien? ¿Estamos bien con el audio? Sí, muchas gracias, Carla. Entonces les decía, eh, muchas gracias. Entonces les decía, por esa razón es que el tema se hace más corto. Y normalmente ustedes cuando les evalúan costos históricos, pues siempre va a venir un caso adicional, ¿verdad? Ya sea que les combinen con costo estándar, un centro, un producto, por ejemplo, o que les pongan dos casos de costo histórico. Normalmente, costo histórico siempre va a venir acompañado de otro ejercicio, ¿verdad? Salvo que el evaluador plantee el examen muy elaborado, ¿verdad? Donde haya que hacer mucho, mucho trabajo. Podría darse el caso que a ustedes les evalúen solo proceso continuo, es decir, combinarles probablemente el tema de costo eh, histórico, ya sea metodología proceso continuo o metodología órdenes, quizá con un prorrateo primario o un prorrateo secundario, por ejemplo. Entonces ya ahí como que se les va dando más ponderación, quizá no llegar a los 70 puntos, pero sí perdón, a los 100 puntos, pero sí unos 70 puntos, ¿verdad? Eh, para que ustedes pues tomen en cuenta esa parte. Pero en general, estos ejercicios sí son más cortos, por lo tanto tienen menos ponderación. Pero, como les comentaba ayer, en cuanto a complejidad, pues sí es muy similar, porque sí tienen sus cascaritas, tienen sus partes de mucho análisis, eh, y lo importante es de que la ponderación que se les asigna siempre es una ponderación que si ustedes lo tienen incorrecto, ya no les permite ganar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la ponderación que se les puso, vean, es de 30 puntos. Normalmente el evaluador asigna este tipo de ponderaciones para que el estudiante sepa que si no realiza este ejercicio, se quedaría con 70. Entonces, sí es importante por lo menos tener los informes. Aquí en este tema se hacen dos informes. Uno es el informe de producción y otro es el informe de costos. Ahí es donde normalmente el estudiante más debe analizar, ¿sí? Y la otra metodología, órdenes específicas, pues también tiene sus cascaritas, tiene su procedimiento. Ahí la importancia principalmente está en determinar el costo a granel y costo unitario de los productos. Entonces, eh, ambos métodos tienen sus complejidades. Como les repito, ambos se pueden evaluar con la menor ponderación, que puede ser entre 30 y 40. Lo normal es que se le dé 50 puntos, ¿verdad? Ya les pedirían, por ejemplo, costo de producción, eh, y también evaluarles, como les repito, combinado probablemente con un prorrateo primario o un prorrateo secundario. Se podría dar también el caso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a realizar este ejercicio que principalmente nos va a ir sirviendo para conocer la metodología, plantear las cascaritas que aquí se les pueden evaluar. Algunas las incluye este ejercicio, otras no las incluye el ejercicio. Entonces, la idea es de que ustedes vayan eh, tomando nota de, de los tips que yo les voy a ir dando. Eso es lo importante el día de hoy, tomar nota de los tips, porque a algunos los va a traer este ejercicio, ustedes van a ver ahí cómo lo vamos a realizar, otros no los va a traer, ustedes los van a ir apuntando, y ya con eso que ustedes apunten, ustedes garantizan el poder resolver cualquier caso que les evalúen de este tema. Pero sí es importante que vayan tomando nota, ¿vieron? Eso es lo clave acá. Y en órdenes también hay un par de puntos donde ustedes van a tener que tomar nota porque son donde normalmente les pueden cambiar la información.
¿sí? Eh, y mucho de lo que ya hemos visto hasta el día de hoy, pues se vuelve a poner en práctica, ¿verdad? Como le repito, pues una gran diferencia es de que acá no se debe considerar la información estándar, solo es información histórica o real. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que aquí solo va información de un mes real, de un mes de referencia, ¿sí? Hoy probablemente la clase vaya a terminar un poco antes. De hecho, no vamos a tomar tiempo de receso. Bueno, en mi caso, ustedes pues pueden estar tranquilamente ahí cenando em, a la hora que ustedes deseen cenar. Pero en mi caso, si quieren, le damos de corrido, ¿verdad? Porque normalmente esta clase tarda unas 3 horas. Los temas, como le repito, no son tan extensos. Más que todo son los tips donde ustedes tienen que ir tomando nota. Porque eso sí, de estos ejercicios, pues da para que se les cambie los exámenes, ¿verdad? Da para que se les dé de forma distinta la información. Y ahí es donde muchos se quedan, ¿verdad? Porque se guían solo con un ejemplo y si el ejemplo no contiene lo que les evaluaban, ya es muy difícil que puedan eh, acertar en el razonamiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante en estos temas. De hecho, en todos, ¿verdad? De hecho, en todos, pero este puede ser un poco engañoso porque ustedes lo pueden sentir muy corto, ¿verdad? Y al mismo tiempo decir, es fácil, pero no. Les sé decir que no es un tema que asegure el resultado solo con que ustedes se vayan con el ejemplo, porque no es así, ¿verdad? No es así, se lo digo pues por tantos años de ver casos, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre tomen nota, ¿oyeron? Tomen nota y cualquier duda con el tip que yo les vaya dando, me dicen. Lo importante es que también ustedes sepan anotar bien los tips, que esa es otra cosa que a veces falla, como que fuera un teléfono descompuesto, ¿verdad? Yo les doy los tips, pero ustedes ya los apuntan de forma distinta, o una palabrita cambió, o faltó una palabrita. Entonces ya cuando lo quieren aplicar a su privado, ya es como que, ¿qué quise poner aquí, verdad? No, no me entiendo qué fue lo que quise poner acá. Entonces, eso es muy importante, ¿vieron? Muy bien, vamos a ir leyendo todos juntos el ejercicio, porque aquí vamos a ir marcando información relevante. Entonces, lo primero es que nos dice, la fábrica El Último Vuelo se dedica a producir insecticidas. Aquí identificamos el producto y para la determinación de sus costos utiliza el método de proceso continuo. El método de proceso continuo, jóvenes, en realidad es un método que aplica para costo histórico, pero también para costo estándar, ¿sí? Esto es solo el método. El sistema de costos es históricos. Y el otro, el que vimos en las primeras 3 sesiones, era sistema de costos estándar, ¿verdad? Pero cuando vimos absorción total, por ejemplo, se recuerdan que eso era un proceso continuo, ¿verdad? Mezclado le trasladaba a llenado, llenado le trasladaba a empaque, empaque trasladaba a bodega. Eso es un proceso continuo. Entonces, la metodología de proceso continuo aplica para costo histórico y para costo estándar. Eso tomen nota, porque a veces en costo estándar se les dice, la industria utiliza para determinación de sus costos el método de proceso continuo y evalúa sus inventarios a costo estándar. Entonces, el estudiante que no tiene clara esa parte, tarda quizá 1 hora en, en reaccionar, como que él dice, en salir del efecto que le causó el ver eso, ¿verdad? ¿Cómo así que proceso continuo y costo estándar? Es como que no hacen clic tan rápido, ¿verdad? Entonces, eso para que ustedes estén claros. El método de proceso continuo aplica para los dos sistemas. Aquí la clave es que si tenemos procesos sucesivos en los centros, ahí hay proceso continuo. Para realizar su proceso productivo cuenta con 3 centros: preparado, llenado y empaque. Para el cálculo de sus costos le proporciona la siguiente información del mes de julio de 2023.
relacionado con sus centros productivos. Este es el mes real, miren, mes de referencia, mes real. Centro de preparado. Aquí se inicia el proceso productivo del insecticida. Al 30 de junio del 2023 había en proceso 4.000 unidades a un 90% del costo de conversión, con los costos unitarios siguientes. Y nos indican costo unitario para cada elemento del costo. En el tema anterior, en costo estándar, nosotros platicamos acerca de la producción en proceso, ¿se recuerdan? Ahí nosotros trabajamos solo producción final en proceso. Cuando hacíamos nuestro informe de producción, ¿se recuerdan? En cédula de elementos reales. Ahí a ustedes se les proporcionaba la producción en proceso, ya sea que se les indicara en el enunciado o que ustedes lo tuvieran que calcular. ¿Se recuerdan? Entonces, esa producción final en proceso, recuérdense que la característica esencial de una producción en proceso es que por lo menos uno de sus elementos del costo, por lo menos uno de los tres elementos del costo, no se encuentra al 100%, ¿sí? Por lo menos uno tiene que estar a un porcentaje menor. Esa es la característica esencial de la producción en proceso, ¿correcto? Entonces, por lógica, ¿verdad, jóvenes? Si yo tengo una producción final en proceso, que es la que venimos trabajando en el tema de costo estándar, por lógica, yo sé que esa producción que quedó como final en proceso, ¿cómo pasaría el siguiente mes? Como producción inicial en proceso, ¿verdad? Si quedó como final en proceso, al siguiente mes se recibe como inicial en proceso. Y en ese mes se va a terminar de aplicar el porcentaje de costo de conversión o de materia prima que haya quedado pendiente de aplicar. ¿Sí? Esa es entonces, digamos, la dinámica de la producción en proceso. Entonces, a efecto de este tema de costo histórico, como es un tema más corto, ¿verdad? Aquí ustedes sí van a encontrar producción inicial en proceso. Aquí sí vamos a encontrar producción inicial en proceso, la cual se recibe del mes anterior, miren, al 30 de junio y yo estoy trabajando julio. Entonces, al 30 de junio sería producción final en proceso. Al 1 de julio sería producción inicial en proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, la materia prima estaba a un 100%, nuevamente, ¿verdad? Si no nos indica lo contrario, nosotros interpretamos que la materia prima estaba a un 100. Y respecto al costo de conversión, sí se encuentra a un 90, ¿vean? Entonces, parte de lo que hemos venido trabajando. Luego viene la información del periodo, lo que se dio en el mes. Durante el periodo se inició la producción, vean esa palabra, se inició la producción. Ya en el tema anterior de costo estándar vimos este concepto. ¿Cuáles son los únicos centros o el único centro que puede iniciar producción? ¿Cuál es el único o los únicos centros que pueden iniciar producción? Solo el primero, ¿verdad? Se llame como se llame, el primero, así es. A partir del segundo en adelante, solo pueden continuar producción, ¿sí? Solo continúan la producción, ¿oyeron? Entonces, eso es importante también que ustedes lo identifiquen. Vean, acá se les dice, durante el periodo se inició la producción de 20.000 unidades. Esto es adicional al inventario inicial en proceso, ¿oyeron? Eso es adicional, no confundir, no confundir. Esto es inventario inicial en proceso y esto es producción iniciada. Entonces son 20.000 unidades. Se terminaron de procesar, ojo a ese dato, vean, se terminaron de procesar 21.180. Aquí como que algo no me cuadra, dirán ustedes, ¿verdad? ¿Cómo así que inicié 20.000
y terminé 21.180. Como así, ¿verdad? Ustedes, el detalle es de que aquí, para la producción terminada, ya se considera lo correspondiente al inventario inicial en proceso. Entonces, vean cómo voy a ir armando mi estructura del informe de producción con lo que vamos hasta el momento. Entonces, este es un informe de producción que es lo primero que ustedes les van a pedir. Entonces, estoy en preparado. La unidad de medida en este caso no me especifica, ¿verdad? Ustedes vean, solo me dice informe de costos de un desinfectante, pero no me dice si preparado trabaja kilos o litros, que sería más lógico, ¿verdad? Cuando hablamos de desinfectante, ustedes piensen en el Asistin o en el Fabuloso que usan en sus casas, ¿verdad? Entonces, si mal no recuerdo, el envase viene en mililitros, ¿verdad? Probablemente el primer centro obtenga su mezcla en litros, pero acá no nos especifica. ¿Se dan cuenta? Aquí hace referencia a unidades, miren, unidades, unidades. Entonces, para no complicar el evaluador acá, no les quiso indicar diferente unidad de medida. Y si se dan cuenta en llenado, unidades, y se dan cuenta en empaque, unidades. Pero ustedes ya saben, si en caso les viene diferente unidad de medida, todo lo que pusimos en práctica en el tema de costo estándar. Eso ustedes ya lo saben, no debería de ser ninguna cascarita, ningún problema poderlo convertir, ¿verdad? Entonces, esa parte la aprendieron la semana pasada. O sea que si el día de mañana el evaluador viene y preparado se trabaja en litros, llenado se trabaja en botellas y empaque se trabaja en cajas de botellas, eso ustedes lo saben hacer. ¿Verdad? Eso ustedes ya lo saben hacer. Entonces, estar atentos para si les viene esa parte. La ventaja o la buena noticia es que si les llegara a venir diferente unidad de medida, solo con eso ya ustedes van a tener probablemente 10 puntos, ¿verdad? Es decir, el caso ya costaría 40 y son 10 puntos que ustedes perfectamente se pueden ganar. Entonces, a ustedes lo que les conviene es que venga diferente unidad de medida, porque no es algo que desconozcan. Si fuera una persona que no se preparó para eso, probablemente ahí se queda, ¿verdad? Como así que la primera kilos, luego libras, luego sobres de onzas, como así, ahí se quedarían, pero ustedes ya saben hacerlo, ¿verdad? Y van a tener ahí el material de costo estándar. Ese informe de producción es lo mismo que tenemos que hacer aquí, ¿sí? Ese informe de producción que vimos la semana pasada. Aquí tal vez lo que se hace un poquito más difícil con respecto al informe de producción que trabajamos en costo estándar es que acá hay más tipos de producciones. Creo que alguien me lo mencionó el sábado pasado, a lo lejos me recuerdo, no sé si fue en este grupo que alguien me mencionó cuando estábamos hablando en el informe de producción, y producción retenida, creo que alguien me lo mencionó, o dañada, creo que fue. Entonces, justamente yo les decía, está en lo correcto, pero a efecto de examen privado, en costo estándar, normalmente el informe de producción no le incluye producción retenida o dañada. ¿Se acuerdan que lo dije? Así fue con ustedes, ¿verdad? No me recuerdo que fue con ustedes. Esa es una ventaja en el informe de producción de costo estándar. En cambio, aquí en este tema, aquí en costo histórico, como el tema es más cortito, ¿verdad? Entonces, aquí sí se les evalúa producción dañada y retenida, ¿sí? Y lo de los cambios en unidades de medida, pues eso ustedes ya están más que claros. Entonces, regreso a mi informe de producción y aquí es donde les decía, miren, inventario en proceso inicial, 4.000 unidades, ¿verdad? Para preparado, 4.000 unidades. Esto es lo que acabamos de leer aquí, miren, al 30 de junio había en proceso 4.000 unidades. Perfecto. Ese 90% que me indica, esto aplica para el informe de costos. Si ustedes lo tienen impreso, anótenlo por ahí, sáquenle una flechita por acá y anótenlo. ¿Dónde está esto? Miren.
saquen una flechita por aquí, anotan, aplica para el informe de costos, ¿verdad? Porque esto ya es para costear esas unidades que quedaron en proceso. Aquí en el informe de producción, a mí solo me interesan esas 4.000 piezas o unidades que me indica el enunciado. Muy bien. Además, inicié producción de 20.000. Entonces, vean cuánto sería mi producción disponible en total. Las 4.000 más las 24.000. Vean, esa sería mi producción disponible o producción a distribuir. También algunos le llaman producción a distribuir o producción disponible. Entonces, esas 24.000, ¿cómo se van a distribuir, jóvenes? Entonces, vean, aquí empiezo mi distribución. Se terminaron de procesar 21.180. En negría, vean, aquí ya está lo que ustedes me decían. Producción 21.180, de las cuales se averiaron 180. Ah, bueno, de estas 21.180 se averiaron 180, lo cual se considera merma normal. La producción buena se trasladó al siguiente centro. Hasta ahí, miren, hasta ahí. Entonces, ¿cuál sería